En un castillo, donde un hombre se encuentra descansando, se da cuenta de que su estatus como heredero y su apellido han sido oficialmente eliminados. En ese momento, se da cuenta de que ha sido desheredado. En la mañana de su 18º cumpleaños, sale de la habitación reflexionando sobre su nueva libertad, ya no atado a heredar el legado de la familia Dagne. Estaba libre de las sofocantes obligaciones y costumbres de la alta sociedad. Mientras camina, su hermano menor Burgess lo llama, preguntándole por qué no estaba presente. Burgess se disculpa, explicando que no pudo detener a su madre. El prota llamado Rest, consciente de los planes de su madrastra para hacer que Burgess fuera el heredero, responde con calma, reconociendo que estaba bien, ya que ahora era libre de la vida asfixiante de la nobleza. Burgess se pregunta por qué su madre eligió la isla Aldova para el nuevo dominio de su hermano. El prota lo considera y se da cuenta de que su nuevo hogar será la isla Elova. Brevemente considera la idea de que la isla podría ser la tierra natal de su madrastra Cal, pero lo descarta como algo demasiado remoto. Sospecha que la elección se hizo por el profundo desdén de su madrastra hacia él. Burgess ofrece organizar un barco y algunos acompañantes para el viaje del prota, quien le agradece, notando la tristeza en el rostro de su hermano. Reflexiona sobre lo admirable que es su cuñado y luego lo tranquiliza, diciéndole que no debe preocuparse. Burgess es mucho más adecuado para ser el próximo jefe de la familia. Burgess, conmovido por las palabras de su hermano, se emociona, pensando que él intentaba mostrarse fuerte frente a él. Rest siente alivio al ser exiliado, pensando que no necesita despedidas dramáticas. Burgess se disculpa por su ineptitud, a lo que el hombre reflexiona que realmente le preocuparía si Burgess no fuera inepto. 3 chicas habían preparado un pastel esperando la llegada del hombre. Cuando él entra, anuncia casualmente que ha vuelto. Una de las chicas le desea un feliz cumpleaños y todos se sientan a celebrar, lo que incluye a las 3 chicas, al prota y a un hombre. Una de las chicas pregunta qué tipo de lugar es Elova. El hombre, presentándose como Kang, comienza a explicar. Les dice que Elova significa el más lejano y que es una isla aislada y rocosa que había sido abandonada por los esfuerzos de investigación del reino. Las 3 chicas se sorprenden con esta información. El prota las tranquiliza, diciendo que no deben preocuparse, mencionando que él resolverá las cosas y que Burgess también enviaría a alguien. Expresa su gratitud, agradeciéndoles a todas por ser tan buenas y les pide que cuiden a Burgess. Terin, mostrando preocupación, decide ir también, diciendo que cuidar al hombre es su deber. Agni comenta que él es tan despreocupado y se pregunta quién cocinará para ellos en la isla. Fal levanta la mano, diciendo que ella también irá, ya que suena divertido. El prota le pregunta si realmente cree que será divertido. Agni responde que parece una excursión. El prota, estando de acuerdo con su sentimiento, menciona que ya ha recibido los documentos del reino y que se ven bien. Fal pregunta si también podrían llevar algunos bocadillos, a lo que el hombre accede y Terin añade que suena divertido. Kang expresa su agradecimiento por su entusiasmo. Poco después, comienzan los preparativos para partir hacia la isla Elova y la gente comienza a cargar el barco con suministros. Una persona menciona los árboles y vigas, señalando que no cabrán en la bodega del barco y sugiriendo dejarlos atrás como indicó el maestro. Otra persona se pregunta qué planes tiene el prota para ellos. Esa misma noche, el prota agradece a Kang, expresando su gratitud por haber estado a su lado. Kang le asegura que nunca dejará a su lado, ya que hizo un solemne juramento a la madre del prota de protegerlo a toda costa. El prota recuerda que él también aceptó una promesa que ella le hizo, en la que le pidió no usar su poder imprudentemente. Le recordó a Kang que su madre le había dicho que su don era una habilidad de fabricación de clase S y se preguntó qué significaba realmente ser de clase S. Kang recordó que ella le había advertido a alguien que podría haber un mal uso de su poder, por lo que solo debía usarse cuando fuera absolutamente necesario. El prota estuvo de acuerdo, y después de una breve pausa, se volvió hacia Kang y le preguntó si era hora. Kang confirmó que contaban con él. El prota miró a su alrededor, notando que todo parecía estar en orden, luego vio los troncos y les dijo a todos que comenzaran. Al día siguiente, los 2 trabajadores llegaron y encontraron que todo había desaparecido. El prota y los demás zarparon hacia la isla Elova, y para el tercer día a bordo, un hombre gritó que miraran adelante. Dijo que había una isla. El prota se sorprendió y comentó que se veía exactamente como Kang lo había descrito. Un hombre se preguntó si alguien vivía allí, mientras otro se preguntaba cómo informar a Lord Burgess. El prota reflexionó que era la libertad que había estado esperando. Finalmente, llegaron a la isla y el barco dio media vuelta.
Así comenzó la aventura en la isla del Lord Exiliado. El don era un poder especial otorgado a unos pocos raros en todo el mundo. La gente creía que era un regalo divino, aunque su verdadera naturaleza seguía siendo un misterio. El prota reflexionó sobre su propio poder, pensando que entre aquellos con habilidades especiales, él poseía un don aún más raro, el don de las escalas, una habilidad de fabricación. Usaba este poder para crear un puente con troncos. Al darse cuenta de que mientras los materiales estuvieran dentro del alcance de su don, podía crear diversas cosas, demostró su habilidad de fabricación construyendo el puente. Kang le puso una mano en el hombro, expresando su admiración. Mencionó que era impresionante. El prota respondió con modestia, atribuyendo el éxito al plano de Kang. Pensó para sí mismo que su don no requería experiencia previa ni estudio de estructuras, el don simplemente creaba basándose en los planos que él trazaba con sus propias manos. Terrine, impresionada, mencionó que había oído hablar del don por parte de Kang, pero verlo en acción fue realmente magnífico. Estaba segura de que hasta un perro se encantaría con semejante don. Fal y Agni también se maravillaron de ello. El prota sonrió y comentó que parecía que su don finalmente había sido útil. Luego, Kang sugirió transformar el acantilado, y él ya tenía el plano listo. El prota sintió en acuerdo, listo para proceder. Usó su poder para materializar y hacer desaparecer una roca. Agni, asombrada, preguntó si no solo podía crear, sino también borrar cosas. Terrine comentó que parecía que el don del hombre no era solo una habilidad. El prota, incapaz de expresarlo claramente, pensó que tal vez era un efecto secundario de su don. Tal vez, porque necesitaba materiales para crear cosas, pensó que si simplemente movía la mano hacia adelante, podría absorber cualquier cosa. Planeaba usar esto para tallar una cueva en el acantilado. Fal preguntó sobre la roca que acababa de absorber. El prota explicó que la estaba almacenando dentro de sí como material para uso futuro. Luego sugirió que entraran, mientras preparaba el área para que fuera habitable. Terrine le entregó un plato con sándwiches y sopa que había preparado Agni. El prota, sintiéndose bastante hambriento, estaba a punto de sacar un pepinillo cuando Fal lo notó. Le preguntó qué estaba haciendo y luego se dio cuenta de que estaba quitando los pepinillos. El prota hizo un gesto para que se callara, pero Agni, al haber visto la escena, lo llamó. Le dijo que como un lord, debía tener algo de disciplina culinaria. El prota se disculpó, explicando que cuando se trataba de expandir territorio, las preferencias alimenticias no importaban. Agni respondió con firmeza que no mientras ella estuviera presente y que gestionar su nutrición era parte de su deber. A regañadientes, el prota comió la comida tal como estaba. Mientras Terrine limpiaba los platos, le llamó, pidiéndole que le trajera un poco de agua fresca. El prota le pidió que esperara y luego llenó el jarro con agua. Agni, al notar esto, se dio cuenta de que Rest incluso podía almacenar agua. Le preguntó si había almacenado agua del mar. Él lo negó y explicó que en secreto había estado sacando agua del pozo de la familia Danne todos los días. Agni tenía muchas preguntas y se preguntaba si había algún límite para su almacenamiento y qué sucedería si sus suministros se mezclaran. Rest la tranquilizó diciendo que lo había probado y que su don podía almacenar los recursos por separado, según lo que cada objeto llevaba. No tenía que preocuparse por el agua por ahora. Agni sonrió y dijo que quería tomar un baño. A la mañana siguiente continuaron su viaje. Rest comentó que si tallaban la zona, entrarían al interior de la isla. Preguntó si todos estaban listos. Fal gritó preguntando qué forma tendría la nueva casa. Rest respondió preguntando qué tipo de casa imaginaba. Fal pensó en un enorme castillo. Frente a ellos se erguía una gigantesca roca y estuvieron atrapados durante 6 horas. Agni comentó que parecía que tomaría un tiempo pasar. Finalmente, abandonaron la idea de construir una casa. Después de algunos días más de esfuerzo, finalmente rompieron la pared exterior de la isla y comenzaron su vida en la cueva. Al salir de la cueva, Fal comentó que había muchos árboles alrededor de ellos. Rest se sintió aliviado, finalmente libre. Agni expresó que había pensado que estarían atrapados allí para siempre. Terrine miró alrededor y señaló que no había pájaros. Rest estuvo de acuerdo, preguntándose si eran los únicos en la isla. Kea mencionó que los registros no revelaban mucho, ya que la encuesta había sido detenida. Ahora dependía de ellos liderar el camino hacia adelante, y Rest dijo que tendrían que investigar la situación por sí mismos. Su primera prioridad era despejar el camino para la carreta. Fal reconoció que era el momento perfecto para que las habilidades de fabricación de Rest brillaran. En ese momento, vieron una casa destruida frente a ellos.
Al verla, Kang comentó que parecía la antigua base del equipo de la encuesta y sugirió que podrían encontrar algo útil si investigaban. Rest estuvo de acuerdo y dijo que echáramos un vistazo. Terin luego comentó que también deberían preparar una comida. Kang se adelantó para inspeccionar el área y notó que parecía que las bestias habían destrozado el lugar. Sugirió que advirtieran a los demás. Rest aprobó, llamándolo una jugada inteligente investigar antes de desmantelar el edificio. Mientras exploraban más a fondo, Rest notó las escaleras y subió, encontrando eventualmente una habitación. Se preguntó si podría haber sido la oficina del capitán, pero estaba cerrada con llave. Kang especuló que podría haber datos de investigación escondidos adentro. Explicó que el reino mejorado había cesado la exploración debido a un ataque sorpresa del Imperio G, pero creía que aún podrían haber datos intactos allí. Rest entendió y mencionó que si usaban la fabricación para absorber la puerta, podrían perder información vital. Luego notó el estilo de la puerta y se preguntó si podría hacer una llave. Rápidamente la fabricó e intentó abrirla. Kang le preguntó cuándo había aprendido esas habilidades de ladrón. Rest respondió que las había aprendido en la escuela, donde usaban el mismo tipo de cerraduras. Preguntó por qué alguien haría algo así. Rest respondió que la puerta ahora se estaba abriendo, y al entrar, notó que la mayoría de los libros ya habían sido llevados. No encontró nada particularmente especial, pero luego revisó un cajón y notó algo que llamó su atención, un cuaderno. Kang comentó que parecía estar atascado en el cajón. Tomaron el cuaderno y salieron. Rest reveló que el cuaderno mencionaba una encuesta y posibles nativos. Terin sugirió que debían rendir sus respetos. Agni luego señaló algo, notando que había una marca de golpe en esa parte del cuaderno. Rest estuvo de acuerdo, mencionando que el informe oficial había mencionado a los nativos y que quizás se habían equivocado sobre ellos. Kang comentó que según el informe de los exploradores, se decía que nunca nadie había llegado a este lugar antes y que los exploradores no podían entender la situación con los nativos. Fal entonces llamó a Rest para preguntarle si podía echar un vistazo al cuaderno. Rest estuvo de acuerdo y se lo entregó. Kang preguntó a Rest si debían suponer que alguien más podría estar en la isla además de ellos. Mientras Fal examinaba el cuaderno, se movió hacia la luz del sol y notó que una de las páginas se sentía rugosa. Rest estuvo de acuerdo, sugiriendo que podría ser por las marcas de escritura, y especuló que la página después de la rota podría contener más pistas. Luego pidió a Fal que devolviera el cuaderno. Fal se preguntó si usar un lápiz de color ayudaría, y decidieron intentarlo. Para su sorpresa, reveló un mensaje: cerca del bosque profundo, siluetas montando monstruos, niños, elfos. Cuando Fal oyó la mención de elfos y hadas, expresó su deseo de hacerse amiga de ellos. Agni, sin embargo, cuestionó si eso no sería aterrador. Terin preguntó si entendían el idioma de los elfos. Fal respondió que aunque no hablaran el mismo idioma, intercambiar obsequios podría ser una buena forma de comunicarse, y confiaba en que se llevarían bien. Antes de que Kang pudiera responder, Rest interrumpió, sugiriendo que simplemente esperaran lo mejor. Luego le dijo a Kang que no quería causar preocupaciones innecesarias. Kang asintió en acuerdo mientras las chicas preparaban la comida. Agni le pidió a Fal que ayudara con la tarea, y Fal aceptó de buen grado. Kang, sin embargo, aún parecía preocupada. Mencionó que si los humanos intentaran desarrollar el bosque ni siquiera los elfos pasarían por alto tales acciones. Rest explicó que los elfos vivían profundamente en el bosque manejando una magia más allá de la comprensión humana y que sentían un gran orgullo por su dominio. Kang mencionó que había oído que el reino estaba luchando para negociar con los elfos y esperaba que la razón por la que los exploradores abandonaron la isla no fuera debido a los elfos. Añadió que estaría atento a la situación en el bosque. Rest respondió que contaba con Kang y que tenía la intención de profundizar más en las notas. Mientras tanto, algunas criaturas extrañas los observaban, ocultas tras una pared. Kang inspeccionó la base de algo que Rest había fabricado, y mientras se lo comentaba a Rest, él le agradeció por revisarlo. «Vamos a ponernos en marcha», agregó Rest. Kang le mostró el plano y Rest puso su mano sobre él, mencionando que todo estaba cargado. Luego comenzó a fabricar. Después de algunas horas, el edificio arruinado se había transformado en una hermosa mansión. Entraron y Rest comentó que ahora no tendrían que preocuparse por la lluvia y que la familia tendría mucho espacio de ahora en adelante. La habitación de Kang estaba llena de libros, casi como una biblioteca. La habitación de Terin tenía un vestidor lleno de sus vestidos.
La habitación de Fal parecía el divertido escondite secreto del ático, y la habitación de Agni era algo especial, un regalo de Rest. Se emocionó al ver los muchos ositos de peluche allí, y Rest pensó que era una colección encantadora de peluches hechos con cuidado. Fal aplaudió y felicitó a Rest, diciendo que la sorpresa fue un éxito. Sin embargo, Agni señaló que nunca dijo que fuera lindo o algo por el estilo. Toda la mansión estaba dividida en áreas de trabajo, con Rest colocando piedras mágicas raras y misteriosas para que solo la cocina, el baño, el vestíbulo, el comedor y los espacios compartidos las utilizaran. Agni mencionó que cocinar sería pan comido ahora y agradeció a Rest por sus esfuerzos. Rest respondió que no era ningún problema. Luego se dirigió a Kang y habló sobre el futuro. Kang preguntó si había algún asunto de lo que debería estar al tanto. Rest respondió que había agotado todo el algodón y lino para hacer las habitaciones de todos. Kang sugirió que navegaran al pueblo cercano para reabastecerse. Rest estuvo de acuerdo, pidiendo a Kang que contara con él. Aunque habían recibido un fondo modesto de la asignación diaria de la familia, pronto se agotaría. Antes de que eso sucediera, Rest sugirió que encontraran algo para intercambiar, por lo que decidieron dar por terminado el día y cenar. Mientras se sentaban a la mesa, Rest les pidió que dieran gracias por el día y por la vida misma. Todos expresaron su gratitud. Rest notó que esto parecía ser una costumbre de la casa de su madre y les agradeció por unirse a él en esa tradición. Para la cena, disfrutaron de una reconfortante sopa de pollo con verduras. Terin mencionó que a Alisa le encantaría saber que mantenían viva la tradición. Agni estuvo de acuerdo, diciendo que la tradición de dar gracias por la comida era encantadora y les pidió que disfrutaran de la comida. Fal le recordó a Rest que no se olvidara de los pepinillos. Rest rechazó los pepinillos, y Kang bromeó diciendo que los comensales quisquillosos nunca crecen grandes y fuertes. A la mañana siguiente, Rest miró por la ventana y notó que el clima estaba hermoso. Sin embargo, también vio algo extraño afuera. Cuando todos se reunieron, Fal le preguntó a Rest por qué se estaban reuniendo. Rest explicó que había visto una criatura grande y peluda fuera de la mansión, y que podría ser una de las criaturas nativas de la isla. Fal se preguntó si realmente era peluda. Rest, al notar 3 bolas de pelusa en la cabeza de Fal, mencionó que la criatura que había visto se parecía exactamente a la pelusa de su cabello. Justo en ese momento, Rest se dio cuenta de que no eran bolas de pelusa, sino criaturas extrañas. Terin comentó que Fal las había encontrado más temprano por la mañana. Fal explicó que inicialmente había pensado que la ropa de Rest se había lavado en exceso y se había convertido en pelusa, pero resultó que eran aves. Se preguntó si se habían perdido. Agni preguntó en voz alta si deberían quedarse con las aves peludas. Justo cuando estaban discutiendo, se escuchó un fuerte ruido desde afuera. Miraron hacia afuera y Rest identificó a la criatura como el monstruo peludo que habían visto antes. Kang, recordando sus días de aventurero, lo reconoció como una cocatrice, un ave codiciosa con garras afiladas. Notó que nunca se había visto antes en la zona y que parecía estar buscando a sus polluelos. Decidieron devolver los polluelos a sus padres, pero el ave no se fue, parecía instalarse en la carreta. Rest observó que el comportamiento del ave sugería que se estaba escondiendo de algo. Sintiendo que algo no estaba bien, instó a Rest a evacuar a todos dentro de la mansión. Justo entonces apareció un lobo. Kang mencionó que el lobo estaba detrás del ave. Rest le dijo que iba a fabricar una jaula, pero Kang le pidió que lo dejara a él. Luego se preparó rápidamente con una azada y vio que el lobo se estaba acercando. Rest sugirió que deberían ahuyentarlo, pero pronto se dieron cuenta de que el lobo no estaba atacando. Kang observó que parecía bastante débil. Mientras observaban, notaron a un niño detrás del lobo, a quien éste lamía suavemente. Rest comprendió que era una emergencia y comenzó a preparar la información necesaria. Se movieron rápidamente para atender al niño, y Rest le dijo a Terin que si no encontraba nada más, él se encargaría de la fabricación. Ella respondió que no había heridas, pero que quería quitarle la ropa para un examen más detallado. Rest estuvo de acuerdo en salir un momento, pero Terin le aseguró que no era necesario, ya que ya lo había revisado. Él preguntó cómo podía saber eso, y ella se sonrojó ligeramente. Mientras tanto, Fal examinó la ropa del niño y comentó que estaba finamente hecha. Luego notó las adorables orejas del niño y se preguntó si podría ser un elfo. Curiosa, preguntó si alguien allí hablaba élfico. Rest mencionó que Fal parecía ser una estudiosa. Kang añadió que él sabía un poco de élfico. Agni, observando el estado del chico, notó que parecía débil y decidió hacerle sopa.
Fal, esperando que el chico no fuera tan exigente como Rest, comentó sobre su apetito. Rest preguntó por qué Fal lo mencionaba, a lo que Agni respondió que ambos estaban siendo demasiado ruidosos. Después de un rato, cuando el chico despertó, se dio cuenta de que todos lo estaban mirando. Rest se preguntó si había asustado al chico, mientras que Fal se preguntaba si serían capaces de comunicarse. El chico preguntó dónde estaba Farsi. Fal se sintió aliviada al saber que podrían comunicarse. Rest le preguntó al chico si se refería al lobo, explicando que estaba afuera. Como todos tenían hambre, Rest les ofreció comida. Luego se presentó como el nuevo señor del área que acababa de llegar, extendiendo una mano hacia el chico y pidiéndole que se presentara. El chico se presentó como Kuroko y explicó que había pisado una flor SLE fuera del pueblo. Rest, curioso sobre la flor SLE, pidió más información. Kuroko compartió una leyenda que decía que pisar la flor bloqueaba la magia y causaba que el cuerpo se pusiera negro, como le había sucedido a él. Kant comentó que la magia era vital para los elfos, a diferencia de los humanos. Kuroko explicó que la maldición se extendía a cualquiera que estuviera cerca y que había dejado el pueblo para evitar causar problemas a su familia. Rest, sorprendido, mencionó que nunca había oído hablar de tal maldición en la escuela. Terin se preguntó si pisar la flor realmente causaba una maldición y si el polen podría ser la causa. Kang sugirió que era posible, añadiendo que la maldición podría ser simplemente una reacción alérgica. Rest luego llamó a Terin, pidiéndole que examinara al chico más detenidamente. Ella aceptó, y tras el examen, Fal le preguntó si entendía la enfermedad. Terin explicó que había hecho una investigación exhaustiva sobre la dolencia de la señora Elisa, por lo que podría ayudar. Prometió darles los resultados para la noche. Por la tarde, Terin informó a Rest que efectivamente se trataba de una alergia causada por el polen de la flor SLE, que solo resultaba en estornudos para la mayoría de las personas, pero que los elfos sufrían más debido a la rareza de la flor. Fal preguntó si había una cura para la alergia. Terin explicó que no tenían medicina para ello. Fal se sintió triste por esto. Terin luego mencionó una receta de un libro médico. Rest pidió verla. Ella explicó que necesitarían encontrar las hierbas adecuadas. Rest tomó el libro y lo examinó, notando cómo estaban organizados los libros médicos. Especuló que podrían haber absorbido este conocimiento mientras fabricaban los caminos de la isla. Mientras tanto, Agni preparaba sopa para darle a Kuroko, preguntándole si le gustaba. Kuroko le agradeció, mencionando que estaba deliciosa y que nunca había sabido que había una casa allí. Agni explicó que recién habían llegado. Kuroko preguntó recientemente. Agni se preguntó si más elfos vivían en el pueblo de donde venía Kuroko. Kuroko respondió que era de un pueblo de semielfos y que él también era un semielfo, con herencia humana. Fal comentó que ella era como Agni. Terin se preguntó en voz alta, y Agni explicó que también era una semibestia. Kuroko se sorprendió al escuchar que Agni también tenía herencia mixta. Agni mencionó que tomaría algo de tiempo para que la medicina estuviera lista y preguntó si Kuroko quería algo de comer mientras tanto. Fal pidió pastel de chien. Agni respondió que no le estaba preguntando a Fal, pero Fal rápidamente añadió que el pastel de chien hecho por Agni era increíblemente esponjoso y delicioso. Kuroko estuvo de acuerdo, añadiendo que era realmente maravilloso. Agni entendió y mencionó que necesitarían recolectar algunos huevos. Fal aceptó, pero señaló que no había gallinas en la isla, de hecho, no habían visto ningún pájaro volando por ahí. Agni se preguntó si deberían consultar con Rest. Sin embargo, Kuroko les pidió que esperaran unos días. Más tarde, Kuroko estaba completamente curado y jugando con el lobo. Fal comentó que Kuroko parecía completamente bien ahora. Rest reconoció que todo había sido gracias a la medicina especial hecha por Terin. Kuroko luego miró a Agni y le preguntó por qué parecía tan triste. Ella respondió que el monstruo ave aún no se había dejado acariciar. Rest intervino, señalando que aunque era bonito, seguía siendo un monstruo, por lo que no deberían molestar al oso, por así decirlo. Agni mencionó que al menos quería acurrucarse en la pelusa. Kuroko, ansioso por ayudar, dijo que le enseñaría cómo hacer amistad con el pájaro cocoa. Rest, curioso sobre el pájaro cocoa, preguntó qué era. Kuroko explicó que era una cocatrice, y agregó que con los pájaros cocoa, conseguir huevos sería fácil. Rest sugirió que comenzaran a construir el gallinero que Kuroko había mencionado. Kang notó que según la historia de Kuroko, ya habían diseñado un plano. Sin embargo, Kuroko señaló que si el gallinero se hacía completamente de piedra, los pájaros cocoa podrían negarse a poner huevos allí,
ya que parecían delicados a pesar de su exterior resistente. Rest les dijo que se apartaran y luego construyó el gallinero. Después de que Agni preparó la comida, todos se sentaron a comer. Kuroko comentó que el pastel estaba delicioso. Kang, sorprendida, comentó: ¿quién habría pensado que los pájaros cocoa, al igual que los gallos, cuidan cuidadosamente los huevos fértiles y descartan los no fértiles? Terin comentó que era un alivio tener una fuente confiable de proteína. Fal le dijo a Rest que los huevos eran tan grandes como su cara. Rest respondió que no les faltarían alimentos por un tiempo. Rest le dijo a Kuroko que sus padres debían estar preocupados, por lo que lo llevarían de vuelta a su hogar al día siguiente. Como vivían en la misma isla, era apropiado saludarlos como el señor del área. También acordaron que sería cortés llevarles un regalo. Fal sugirió que ofrecieran el pastel como regalo, pero Rest sugirió que trajeran la medicina especial para la alergia al polen de flores, ya que seguramente les sería útil. Kuroko les agradeció, preguntándose si su regreso causaría algún problema en la aldea. Terin se acercó a él, ofreciéndole consuelo. Le dijo que ya estaba completamente recuperado, por lo que no debía preocuparse. Con eso, decidieron visitar su aldea al día siguiente. A la mañana siguiente, Rest sintió que algo era diferente, quizás por la piedra mágica en su mano. Terin le preguntó si todo estaba bien. Él la saludó y le explicó que había estado experimentando con el almacenamiento de piedras mágicas y pensó que sería útil llevarlas, ya que podrían alimentar luces y más. Luego miró un reloj y se lo dio a Terin. Ella lo reconoció como el reloj de Alisa, lo que le trajo un torrente de recuerdos. Rest mencionó que le preocupaba que la magia del reloj se agotara mientras despedían a Kuroko, por lo que había estado tratando de encontrar una solución. Luego le preguntó sobre los preparativos para su partida. Terin respondió que podría visitar la aldea en cualquier momento. Rest le agradeció, mencionando que habían explorado la dirección de la fuente desde la torre. Cuando llegaran a la zona, Kuroko debería ser capaz de encontrar el camino. Pensó en las notas que tenían, que mencionaban una figura montando un monstruo junto con referencias a niños y elfos. La fuente en el corazón del bosque probablemente se refería a la aldea cerca de Kuroko, sin embargo, las notas de la expedición no mencionaban la aldea, lo que sugería que estaba más lejos de lo anticipado. Kang llegó llamando a Rest. Ella sugirió que tal vez deberían escoltar a Kuroko ellos mismos, ya que los monstruos en la isla eran particularmente feroces. Los monstruos podrían destruir fácilmente todos los edificios de la expedición y el viaje era peligroso. Kuroko se preguntó si estaban diciendo la verdad sobre la ausencia de monstruos. Ella explicó que las bestias peligrosas que merodeaban por el bosque eran mantenidas a raya por la bestia sagrada. Rest sintió curiosidad por esta bestia sagrada. Kuroko explicó que la bestia sagrada vigilaba el bosque de los gatos, asegurándose de que no le ocurriera ningún daño. Los aldeanos solían visitar el santuario cerca de la fuente, ofreciendo ocasionalmente regalos a la bestia. Rest lo reconoció, pero no pudo evitar preguntarse, dado su extenso sentido de la experiencia en el bosque, si realmente era seguro. Kang pensó que con la presencia de la bestia sagrada podrían descansar tranquilos. Mientras tanto, ella atendería a los pájaros cocoa y revisaría los documentos dejados por el equipo de la expedición. Sugirió confiar en Fal y los demás para la protección, ya que eran hábiles en las artes marciales. Rest estuvo de acuerdo y dijo que iría a llamar a Fal y a los demás, que estaban afuera. Agni seguía intentando familiarizarse con los pájaros cocoa, pero no tenía mucho éxito. Rest se acercó a ella y le dijo que no tenía que forzarse a cuidar de los pájaros, ya que Fal ya se estaba adaptando perfectamente. Ella suspiró y mencionó que sentía que no era de mucha ayuda para proteger a Rest, pero al menos al domesticar a esas criaturas podría ser útil. Rest luego la invitó a unirse a él para una comida en el camino. Ella aceptó. Kang llamó a Agni y Fal pidiéndoles que cuidaran a Rest por ella. Fal aceptó, diciendo que les mostraría sus habilidades marciales. Finalmente, todos se adentraron en el profundo bosque. Kuroko explicó que había entrenado a las criaturas para que tiraran de la carreta, por lo que no era necesario un conductor. Rest se preguntó si los medioelfos podían comunicarse con los animales de esa manera. Kuroko lo negó, explicando que solo su familia tenía esa habilidad, así que él se encargaba de los animales en la aldea. Mientras acampaban bajo las estrellas, los demás se quedaron dormidos. De repente, Fal despertó a Agni, diciendo que había visto una criatura peluda afuera. Agni, aún medio dormida, respondió que tenía curiosidad, pero notó que los demás seguían dormidos. Fal insistió en que la criatura era increíblemente peluda y linda. Ambas salieron a echar un vistazo.
Mientras caminaban un poco más lejos, Agni comentó que la criatura era más rosa claro que blanca. Fal le felicitó por su aguda vista. Agni aceptó, diciendo que era adorable. A la mañana siguiente, cuando todos se despertaron, Rest preguntó a Terin dónde estaban Agni y Fal. Terin se preguntó en voz alta, dándose cuenta de que tampoco las había visto. Justo entonces, ellas salieron y Kuroko mencionó que podía oler a Fal y Agni desde la dirección en la que él señalaba. La escena cambió a Agni y Fal, que aún caminaban. Se toparon con una hermosa fuente. Fal preguntó si realmente serían capaces de encontrar el camino de regreso desde allí. Agni respondió con confianza que sus ojos y nariz agudos las guiarían perfectamente. Fal apoyó a Agni, pero no pensaba que se refiriera a esto en serio. De repente, Agni captó un olor extraño y mencionó que no estaba segura de qué era, pero olía a bestia y desagradable, casi como un monstruo. Luego señaló el camino a seguir. Fal le preguntó si Agni estaba bien. Agni respondió que levantarse podría ser complicado. Justo en ese momento, Fal vio algo y se preguntó en voz alta si había algo en los arbustos. Agni también sintió que algo estaba mal y mencionó que necesitaba hacer una pequeña pausa. Fal se sorprendió y pensó para sí misma que no podía creer que Agni estuviera actuando de esa manera. ¿Podría haber visto realmente un monstruo? Se disculpó, explicando que pensaba que mostrarle algo peludo a Agni la animaría, especialmente porque Agni parecía estar decaída debido a que el pájaro Cocoa no se había acercado a ella. Agni agradeció a Fal, reconociendo su preocupación. Fal admitió que podría haber estado un poco ansiosa. Agni explicó que realmente quería ayudar, especialmente con el pájaro Cocoa, y quería ser útil para él. Fal sugirió que quizás Agni solo quería hacer amistad con el pájaro Cocoa peludo. Agni estuvo de acuerdo, aunque también añadió que genuinamente quería ayudar al señor Rest. Fal sonrió, diciéndole a Agni que era confiable y una buena cocinera, y que pensaba que Agni era increíble. Agni respondió que no podía proteger a Rest de la misma manera que Fal, quien podía pelear con artes marciales como medio bestia. Agni tenía un hermano mayor y había hecho trabajos de inteligencia para la familia Dañe. Tanto ella como su hermano fueron contratados por su agilidad similar a la de una bestia, a pesar de su torpeza y de sentirse como una carga. Agni había sido rechazada, pero fue entonces cuando Alisa la elogió por su cocina, que se había convertido en su fortaleza, y pudo servir como sirvienta. Fal esperaba poder vincularse con el pájaro Cocoa, aunque solo fuera un poco. Agni la tranquilizó, diciendo que ella también ayudaría. Justo en ese momento, Fal notó algo nuevamente y señaló que definitivamente había algo en los arbustos. Rest, junto con los demás, llegó llamándolos. Al acercarse, vieron un caballo con cuerno emerger de los arbustos, claramente un monstruo. Rest recordó haber oído de Kang hace mucho tiempo que los unicornios eran gentiles con las doncellas puras, pero se convertían en bestias feroces con todos los demás. También había oído que cada año morían personas debido a la furia de los unicornios. Mencionó que esta era una mala situación para ellos. Justo entonces, Kuroko se refirió a él como la bestia sagrada. Rest se preguntó si realmente un unicornio podía ser la bestia sagrada. Para su sorpresa, el unicornio habló corrigiéndolo, diciendo que era Worm, no unicornio. Rest se sorprendió al escuchar hablar a la bestia. Worm explicó que los unicornios no entendían mucho y no estaban limitados a ser gentiles solo con doncellas. De hecho, tenían el potencial de quitar vidas incluso si no eran doncellas puras. Si se sentía amor, eso era suficiente. Añadió que 2 o más mujeres juntas podían compartir sus fantasías. Fal le preguntó a Rest qué estaba diciendo el caballo. Worm la llamó Lil, y como lo había hecho antes. Fal se preguntó si Lily se refería a ella. Worm explicó que desde lejos había estado observando a la hermosa Lily jugando junto al muelle. Me mencionó que Toru había estado espiando a Fal y a los demás, llamándolo el caballo travieso. Worm levantó las 2 manos, ofendida, aclarando que no era una criatura vulgar. Rest se giró hacia Kuroko, preguntando si la bestia sagrada realmente podía hablar. Kuroko respondió preguntando si ese era el principal problema, implicando que había más que cuestionar. Rest, aún sorprendido, se sintió decepcionado al mirar a Worm. Worm reconoció a Kuroko de la aldea y le pidió que mantuviera su identidad en secreto ante los aldeanos, ya que había sido venerada durante siglos. Rest comentó que parecía más un caballo parlanchín que una criatura misteriosa. Worm mencionó que era su mal hábito, que una vez que comenzaba a hablar no podía parar. Incluso cuando interactuaba con los aldeanos, fingía ser un caballo y mantenía su distancia. Fal comentó que otra larga historia había comenzado.
Worn se disculpó, explicando que hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie. Solía haber muchos monstruos alrededor y hablaba hasta que nadie se atrevía a acercarse a él. Rest le preguntó si Worn había ahuyentado a los monstruos, no con poder sagrado, sino hablando. Worn confirmó, diciendo que también quería hablar con los aldeanos, ya que hacía mucho tiempo que no hablaba con ellos. Cuando se acercó a ellos en el pasado, todos corrían hacia él, lo que lo hizo sentirse popular. Justo cuando iba a continuar, Agni intervino mencionando que Worn olía realmente mal. Worn dio un paso atrás, diciendo que ya había escuchado lo mismo antes y que ahora observaría desde lejos nuevamente. Kuroko les pidió que esperaran, ya que quería hablar con Yuri Korn. Yuri Korn preguntó si realmente quería hablar con él, a lo que Kuroko confirmó, diciendo que quería escuchar más sobre el pasado de la aldea y le pidió a Yuri Korn que se lo contara a todos. Yuri Korn dudó, mencionando que tenía un poco del olor, pero Rest le aseguró que estaba bien y que todos podrían soportarlo. Agni y Fall, sin embargo, parecían no estar seguras de cómo responder a lo que él había dicho. Rest se preguntó si el olor podría lavarse y pensó que tal vez necesitarían darle un baño a la bestia sagrada. Los guiaron hacia el agua y Terin sugirió que comenzaran a bañarlo. Yuri Korn se sintió un poco dudoso, preocupado de que si una doncella lo tocaba, su pureza podría verse contaminada. Mencionó que tal vez una oportunidad como esa nunca volvería a ocurrir. Rest, con un cepillo en la mano, comenzó a limpiarlo. Yuri Korn echó un vistazo a Agni, que aún se estaba tapando la nariz. Rest siguió limpiando, y Yuri Korn explicó que había estado evitando que las doncellas lo llamaran una bestia maloliente. Confesó que se revolcaba en hierbas aromáticas en lo profundo del bosque para mantener un aroma agradable. Rest preguntó si esa era la fuente del extraño olor. Una vez que Yuri Korn terminó de bañarse, Agni notó que el fuerte olor había desaparecido, pero el olor a bestia aún persistía. Terin se preguntó si el perfume podría enmascarar ese aroma y le preguntó a Yuri Korn sobre algún artículo gourmet que pudiera gustar a las doncellas. Yuri Korn respondió, intrigado, preguntando si a las doncellas les gustaban esas cosas. Rest le mostró a Terin una colección de hierbas, mencionando que parecían haberlas recolectado mientras desarrollaban la isla. Terin respondió que no se habían encontrado con la flor siberiana. Rest preguntó sobre la flor y Terin la dibujó. El dibujo hizo que Rest se sintiera incómodo mientras comenzaba a trabajar. Fall llegó y preguntó si esa era la flor siberiana, ya que no podía distinguir bien lo que había sido dibujado. Yuri Korn se acercó a Terin pidiéndole que tomara su cuerno. Ella se sorprendió un poco, pero él explicó que el toque de una doncella era encantador. Agni rápidamente interrumpió, diciéndole a Yuri Korn que dejara de hablar de sus gustos personales. Yuri Korn lo negó, explicando que al tocar su cuerno, ella podría entender lo que él estaba pensando. Luego mencionó que si sabían cómo era la flor siberiana, podrían encontrar su ubicación. Rest, intrigado, sugirió que dejaran que Yuri Korn lo intentara. Yuri Korn lo llamó tonto, insistiendo en que ningún hombre debía permitir que le tocaran el cuerno. Rest se rió, burlándose de Yuri Korn por ser tímido. Fall, claramente curiosa, comentó que sonaba interesante y preguntó si podría intentar tocar el cuerno para ver qué podría leer Yuri Korn de sus pensamientos. Agni se sintió incómoda solo viendo el intercambio. Yuri Korn se concentró, diciendo que Fall pensaba en dulces, específicamente en el pastel y las galletas de Agni. Fall se sorprendió de lo preciso que era. Terin, fascinada, comentó que parecía realmente funcionar. Luego decidió intentarlo ella misma, tocando suavemente su cuerno y diciéndole que solo se concentrara en la flor y nada más. Yuri Korn le aseguró que mantendría el secreto de la doncella. Mientras lo tocaba, ella comentó que era la primera vez que tocaba un cuerno y que estaba caliente. Yuri Korn la provocó, diciéndole que podría apretar un poco más. Después de un rato, finalmente habló, diciendo que la flor florecía en una cueva cercana y que debían seguirlo. Rest, sonriendo, notó que Yuri Korn de repente se había vuelto mucho más animado. Yuri Korn los condujo a la cueva y Kuroko mencionó que era su primera vez allí también, ya que le habían dicho que debía mantenerse alejado. Terin les advirtió que tuvieran cuidado de no inhalar demasiado del aroma de la flor siberiana, ya que podría hacerlos sentir somnolientos. Yuri Korn comprendió por qué el lugar se sentía tan relajante e ideal para dormir. Rest anunció que los tres adultos irían ahora. Él junto con Terin y Agni entraron en la cueva y encontraron muchas flores hermosas. Comentó que eran simplemente impresionantes. Terin se preguntó quién podría saber que un lugar así existía en esa isla. Rest deseó que Khan pudiera verlo también.
Agni consideró recoger algunas flores para llevarlas de vuelta, imaginando que se verían encantadoras en la mesa del comedor. Terín pensó que era una idea brillante y estuvo de acuerdo en que a Kang le encantaría. Recojamos algunas sin arruinar la vista, dijo, usando su habilidad de creación para guardar las flores. De repente, el suelo comenzó a temblar y Rest se preguntó si era un terremoto. Oyeron una voz desde dentro de la cueva pidiendo ayuda. Agni cuestionó si había alguien dentro de la cueva. Rest se preguntó si la voz pertenecía a alguien de la aldea de Kuroko. Corrió hacia adelante, y mientras Terín lo llamaba, él le aseguró que no se preocupara, mientras ella creaba algo. Luego le pidió a Agni que regresara sobre sus pasos hacia afuera. Yuri-Korn se preguntó si había sido un terremoto, y Fal se preguntó si todos los que estaban dentro estarían bien. Rest corrió adelante y vio a una persona colgando del acantilado. Cuando la mano de la persona resbaló y empezó a caer, Rest usó su habilidad para crear una mano que la atrapara. Una vez que estuvo a salvo, vio que era una chica. Ella parecía confundida, preguntándose si el suelo se había desplazado. Rest la llamó, preguntándole si estaba bien. Ella preguntó cómo lo había logrado y él respondió que solo estaba feliz de que estuviera a salvo y sin heridas. Extendió su mano hacia ella, presentándose como Rest y preguntándole su nombre. Ella agarró su mano y se presentó como Estría. Se dirigieron afuera, donde Kuroko vio a Estría y la llamó su hermana. Se abrazaron y ella explicó que lo había estado buscando. Kuroko mencionó que había sido maldito por el hechizo de la flor, pero Rest lo había salvado. Estría añadió que Rest también la había salvado a ella. El grupo luego creó un perfume y lo aplicó sobre Yuri-Korn. Él se preguntó sobre la nueva fragancia. Agni comentó que el olor ya no era molesto. Terín explicó que el perfume debía aplicarse una vez al mes y que duraría. Fal, oliéndolo, comentó que tenía un dulce aroma a caramelo, el cual identificó como el aroma de Tim. Yuri-Korn mencionó que olía maravilloso y que los aromas de las doncellas ahora se sentían diferentes. Terín dijo que a este ritmo, ni siquiera una bestia sagrada podría usar el perfume. Kuroko sugirió que pidieran ayuda a los aldeanos y mencionó que les encantaría ayudar con la bestia sagrada. Estría estuvo de acuerdo, diciendo que sería un honor para ellos ayudar. Yuri-Korn preguntó si podrían ayudarlo. Kuroko sugirió que dejaran que los aldeanos escucharan la voz de la bestia sagrada. Rest expresó su gratitud por la presencia de la bestia sagrada. Luego le pidieron a Estría que los guiara hacia la aldea. Una vez allí, Yuri-Korn saludó al jefe de la aldea, diciendo que había pasado un tiempo. El jefe se preguntó cuándo había sido su última conversación. Yuri-Korn respondió que había sido cuando el jefe era mucho más joven. Kuroko agregó que el jefe también sabía que Yuri-Korn podía hablar. Usaron la plaza de la aldea para preparar una cura para la maldición de la flor. Los elfos se preguntaron si realmente se curaría la maldición, y si es así, significaría que podrían expandir sus tierras de caza. Todos agradecieron a Rest por su ayuda. Rest respondió que estaba contento de ayudarles y les dijo que si alguna vez necesitaban algo, podrían ir a él. Kuroko mencionó que también extrañaba a su padre. Rest respondió diciendo que estaba feliz de que la bestia sagrada estuviera al lado de Kuroko y que ambos fueran aceptados. Se preguntó si algún día tendría que enfrentarse a su padre. Agni luego comentó que la isla era ahora el hogar de Rest. Le preguntó si algo lo estaba molestando. Él lo negó, mencionando que era algo que Kang diría que no tenía solución. Luego dijo que era hora de cumplir con sus deberes como señor de la isla y sugirió que comenzaran hablando con los aldeanos. Estría se acercó a Rest llamándolo y mencionó que como gesto de agradecimiento por lo que había hecho, quería invitarlos a una comida. Rest notó sus orejas, que eran diferentes a las suyas, y ella explicó que era una mujer bestia. Él se preguntó si ella era la hermana de Kuroko. Estría reveló que había llegado a la isla por accidente y que los aldeanos la habían ayudado. Ahora vivía con su hermano. La familia de Kuroko había sido muy amable y solidaria con ella. Rest comentó que otras personas también habían llegado a la isla y luego le preguntó de qué país venía. Estría respondió que era del Imperio G, una nación de hombres bestia. Explicó que era la tercera princesa del imperio, pero había roto su compromiso y huido de allí. Agni se dio cuenta de que se trataba de un matrimonio arreglado. Rest reconoció que eso era común entre la nobleza. Estría compartió que quería encontrar el amor libremente y casarse con quien ella eligiera. Rest estuvo de acuerdo, diciendo que él también había llegado a la isla en busca de libertad.
Entonces, para su sorpresa, Estría tomó su mano y le preguntó si se casaría con ella. Su rostro se quedó completamente en blanco y no sabía cómo responder. Mientras Rest estaba perdido en sus pensamientos, alguien se acercó desde atrás y le pidió que esperara. Rest se dio vuelta, preguntándose quién era la persona. El hombre se presentó como Van y le preguntó cómo planeaba Rest acercarse a su hermana. Estría le dijo a Van que se detuviera, pero Van desenvainó su espada y le dijo que se apartara. Explicó que se trataba de un duelo y que en su país solo los más fuertes eran dignos de matrimonio. Vería si Rest era digno de su hermana. Fal llamó a Van, preguntando qué hacía con Rest. Van respondió preguntando cuál era su problema. Fal respondió que estaba defendiendo a Rest. Van le dijo que no llorara si resultaba herida. Agni instó a Rest a detener la confrontación, pero Rest mencionó que era peligroso. Fal le dijo a Van que se rindiera mientras aún pudiera. Van la desafió, diciéndole que lo trajera de donde quisiera. Fal se lanzó hacia él, logrando golpearlo, y después de ser golpeado, Agni le aconsejó a Fal que regresara. Terin se preguntó si Van estaba bien. Van declaró su derrota y Fal comentó que había sido pan comido. Van, desconcertado, se preguntó qué había pasado. Agni explicó que ya había mencionado que era una mala idea desafiar a Fal, ya que ella era la única discípula entrenada por Kang en combate, nadie podía compararse con ella. Fal luego le preguntó a Van si podía levantarse. Van intentó decir algo, pero Fal lo interrumpió diciéndole que no habría más duelos. Él se arrodilló y le pidió que se casara con él. Ella se sorprendió por su repentina propuesta. Agni observó que algo parecía diferente entre Estría y Van también. Todos llegaron a la casa de Estría para tomar el té. Ella se disculpó por haberlos asustado, y Van admitió que se había dejado llevar. Rest reconoció que incluso él estaba sorprendido, pero les aseguró que todo estaba bien. Van luego mencionó que aún no había terminado e insistió en que si Rest realmente quería casarse con su hermana, tendría que hacerlo su discípulo. Rest respondió que no estaba seguro de todo lo de ser su estudiante, pero serían amigos. Van aceptó felizmente y declaró que ahora era oficialmente el estudiante de Fal, refiriéndose a ella como maestra. Agni comentó que sentía que no estaban del todo en la misma página. Terin sonrió y dijo que era bueno verlos llevarse bien. Kuroko, acompañado de su padre, llegó y preguntó si podrían quedarse la noche, mencionando que eso haría muy feliz a Kuroko. Rest aceptó quedarse la noche. Kuroko, muy contento, los llamó a los tres sus hermanas mayores y abrazó a Terin. Justo en ese momento, Yuri-kun asomó la cabeza por la ventana y preguntó si también se quedarían, mencionando que quería unirse a las doncellas. Agni se preguntó cuándo había llegado Yuri-kun. Yuri-kun explicó que había estado observando y que había mucho de qué hablar con las doncellas. Rest, bromeando, dijo que las largas charlas de la bestia sagrada eran perfectas para arrullos. Yuri-kun lo regañó juguetonamente, diciéndole que Rest estaba siendo grosero y que quería hablar con las chicas, pidiéndole a Rest que no dijera algo así otra vez. Todos desearon buenas noches a Rest y acordaron encontrarse nuevamente al día siguiente. Yuri-kun estaba sorprendido por lo que veía. Rest le pidió a Yuri-kun que se uniera a él y luego Van, emocionado, sugirió tomar un baño con Yuri-kun. Sin embargo, Yuri-kun rechazó la propuesta, no interesado en unirse. Al día siguiente, Rest escuchó al jefe de la aldea mientras compartía todo sobre la isla, incluyendo cuánto tiempo había existido la aldea y si había otros de fuera de la isla además de Estría y su grupo. El jefe también explicó cómo había llegado a la isla. Rest se enteró del jefe de la aldea que se había convertido en un refugio para aquellos perseguidos por los elfos de sangre pura. El jefe mencionó cuánto debía haber luchado Rest. Rest lo negó, pensando que había orquestado su propio exilio en lugar de realmente luchar, se sentía más preocupado que otra cosa y agradeció al jefe por compartir su historia. Luego mencionó que le gustaría investigar la isla y pidió la ayuda del jefe. El jefe de la aldea aceptó ayudarlo. Más tarde, Rest habló con Estría, mencionando que planeaba visitar la bahía donde ella había aterrizado y le preguntó si los guiaría allí. Con una brillante sonrisa en su rostro, ella aceptó. Van comentó que la bahía era hermosa y sugirió que podrían nadar allí. Fal se emocionó con la idea. Terin se preguntó cuánto tiempo llevaría llegar a la bahía, ya que necesitaban tener cuidado de no llegar demasiado tarde o Kang se preocuparía. Rest estuvo de acuerdo con ella. Luego, Kuroko se acercó, llamando a Rest. Le preguntó si Rest planeaba investigar la bahía. Kuroko mencionó que iría a informar a Kang que llegarían tarde y quería agradecerles por su ayuda. Rest mencionó que sería útil,
pero Kuroko no debía ir solo. Justo en ese momento, Yuri-kon apareció por la ventana y preguntó si Kang era una doncella. Agni comentó que Yuri-kon estaba espiando nuevamente. Yuri-kon respondió que tenía que atender, afirmando que era la envidia de todas las doncellas y que no era necesario hacer una larga discusión. Luego le preguntó a Kuroko si iba a cabalgar en su espalda. Kuroko, emocionado, aceptó encantado. Yuri-kon explicó que sin los efectos de la flor de pizarra, podrían volar instantáneamente. Agni consideró esto por un momento antes de pedirle a Yuri-kon que cuidara de Kuroko. Yuri-kon le aseguró que lo dejaran en sus manos y luego, con gran rapidez, despegó en el aire. Después de eso, Rest y los demás se dirigieron a la bahía para comenzar su exploración. Todos llegaron a la cueva que los llevaría a la bahía. Rest se preguntó si la bahía había sido siquiera inspeccionada por el equipo y parecía que valía la pena investigar. Entraron en la cueva y la encontraron completamente oscura. Van encendió un fuego, y mientras Rest miraba a su alrededor, comentó que se parecía al laberinto. Van recordó el diseño, por lo que no tenían que preocuparse, y los guió al lugar que querían alcanzar. Rest examinó el agua y mencionó que más allá del lago estaba el agujero de la fuente del que el jefe había hablado. Stria explicó que el gran agujero de la fuente a veces aspiraba agua de mar, peces y otras criaturas marinas, como los semielfos. Absorbía cosas del mar hasta ese punto. Rest estuvo de acuerdo, diciendo que el gran torbellino de Nar conecta allí. Stria explicó que se llamaba bahía, pero solo fluía en una dirección. Rest sintió que era un poco diferente de las fuentes típicas y se preguntó si esa fuente podría tener algún poder misterioso. Decidió que valía la pena investigarlo. Sacó un dispositivo y Stria le preguntó qué era. Él respondió que era un medidor mágico heredado del jefe. El equipo de encuesta del reino tenía uno, aunque estaba roto. Lo reparó y le dijeron que podía quedarse con él. Agni se preguntó por qué el jefe tenía algo que pertenecía al equipo de encuesta del reino. Rest explicó que 3 miembros del equipo habían sido heridos y se habían perdido en la isla, abandonados por sus compañeros después de una orden de retirada. Fueron acogidos por los aldeanos Udo y se establecieron allí. Rest añadió que el medidor era un recuerdo, pidiéndole a Stria que lo guardara con él. Stria luego mencionó que el descendiente del equipo de encuesta era Kuroko. Rest reconoció el nombre, habló y comentó que por eso los habían aceptado. Explicó además que el pueblo del reino, al igual que los semielfos, era naturalmente desconfiado de los demás. Agni preguntó por qué eran tan desconfiados. Rest explicó que el jefe semielfo le había contado sobre la persecución que enfrentaban. Los elfos se habían dividido entre los puristas y los que abogaban por los matrimonios mixtos. Los puristas desaprobaban las uniones con no elfos, creyendo que amenazaba la pureza de su raza. Por otro lado, aquellos que apoyaban los matrimonios mixtos trabajaban para prosperar con los antepasados semielfos, uniéndolos con el tiempo. Los elfos de vida larga se dividieron, temiendo por su disminución en número. Los defensores de los matrimonios mixtos trajeron semielfos de vida corta y magia débil, mientras que la influencia purista se extendió más allá de los elfos. Los puristas discriminaban a estos semielfos, afirmando que no eran más que esclavos de los elfos. Comenzaron a presionar a los países vecinos diplomáticamente, buscando la extradición de los semielfos. El país de Rest no estaba exento de esto y se confirmó que los semielfos debían ser entregados. Los jefes de Udo, anticipando esto, se prepararon para el día en que el pueblo del reino pudiera venir por ellos. Agni entendió la historia por completo. Rest continuó explicando que a aquellos que buscaban libertad de la discriminación, en esa isla dentro del territorio del reino, se les había designado como el señor de la isla, y la gente allí ahora era su súbdita. Admitió que aunque no podía decir que había venido en busca de libertad, tampoco vino a quitarles la suya. Se preguntaba cómo podrían coexistir sin interferir en sus vidas, aunque aún no tenía respuesta. Agni lo tranquilizó, asegurándole que sin duda encontraría una solución en el futuro. Stria comentó que Rest era tan amable, preocupándose profundamente por su gente. Él les agradeció a ambos por sus elogios. Justo en ese momento, Van y Fal llamaron a Rest, mostrándole con orgullo los muchos peces que habían atrapado. Terin se preguntó si comerían pronto. Agni respondió que iba a asar los peces mientras comían. Van le preguntó a Rest si había aprendido algo del medidor. Rest asintió, explicando que la magia en la bahía era mucho más fuerte y peligrosa de lo que los ancianos habían mencionado. Van preguntó si la magia no era valiosa para los elfos. Rest respondió que la magia era demasiado fuerte, como un licor fuerte para aquellos que no podían manejarla, mientras que los que no usaban magia no sentían nada.
Enfatizó que debían informar sus hallazgos al jefe de inmediato. Sugirió que terminaran su comida y regresaran. Una vez que regresaron, compartieron sus hallazgos con el jefe. El jefe comprendió que la magia se había vuelto más fuerte desde el pasado y agradeció a Rest por su investigación. Dijo que ahora podían considerarse sujetos de Rest. Rest preguntó si realmente era tan fácil decidirlo, y el jefe respondió que no tenían a dónde más ir y se habían preparado para someterse si un reino fortalecido enviaba a un señor, pero que si venía un tirano, lucharían. Rest le aseguró que trataría de no ser un tirano. El jefe sonrió, diciéndole que no se preocupara por eso y que solo cuidara de ellos. Luego extendió su mano para un apretón de manos, y Rest aceptó. Kuroko y Yuri-kun estaban llegando, y después de un rato, aterrizaron frente a la mansión de Rest. Kuroko comentó lo increíble que era haber llegado tan rápido. Yuri-kun miró la mansión donde vivía Rest y se preguntó sobre Kang. Justo en ese momento, Kang apareció y reconoció a Kuroko. Yuri-kun estaba confundido, mencionando que no había visto a la doncella y preguntándose dónde había estado Kang. Kang se presentó, lo que sorprendió a Yuri-kun. Kuroko explicó que había venido para poner al tanto a Kang sobre la situación con Rest. Entraron en la mansión, donde Kuroko explicó que Rest y los demás habían ido a investigar la bahía, asegurándole a Kang que no debía preocuparse por ellos. Luego, Kuroko colocó unas flores, un regalo de su hermana, en un jarrón. Después de eso, Kang salió al exterior para encontrarse con Yuri-kun, comentando que conocer a la bestia sagrada en persona era un honor. Lo elogió, diciendo que la bestia sagrada se comportaba con un aire de distinción. Kang luego lo invitó a continuar su conversación dentro. Yuri-kun preguntó si Kang escucharía toda su historia, a lo que Kang aceptó, y Yuri-kun comenzó a contar su relato. Kuroko se preguntó si los dos se estaban haciendo amigos mientras Kang y Yuri-kun conversaban. La noche pasó. Más tarde, Rest y los demás regresaron. Kang expresó su alivio al verlos volver sanos y salvos. Rest preguntó si todo había estado bien mientras él estaba fuera. Kang asintió y mencionó que habían tenido una conversación profunda con la bestia sagrada y disfrutaron de un tiempo espléndido escuchando muchas historias fascinantes. Rest respondió que era una excelente noticia y mencionó que también tenía algunas cosas que quería discutir con Kang. Terin revisó a Kuroko, que estaba dormido en el sofá, y luego sugirió que hablaran mientras tomaban té. Rest aceptó, diciendo que estaría encantado de ayudar. Terin dijo que iría a preparar todo. Agni mencionó que comenzaría a preparar la cena y le pidió a Fall que la ayudara. Prepararon un guiso de verduras con crema y la quiche especial de Agni. Agni explicó que había utilizado verduras de la aldea Udo. Cuando Rest comentó que los platos estaban deliciosos, Agni sonrió y dijo que era un honor escuchar eso. Rest le dijo a Kang que las verduras las había cultivado el padre de Kuroko y luego sugirió que deberían construir un camino hacia la aldea. Señaló que aunque la bestia sagrada podía viajar instantáneamente, aún tomaba medio día a pie llegar a la aldea. Con un acceso más fácil, podrían disfrutar de verduras frescas más a menudo. Agni agregó que eso haría que cocinar fuera mucho más fácil y que también podrían visitar a Van, Estría y Kuroko sin ningún problema. Rest le dijo a Kang que tenía una propuesta, quería construir un puente en el cielo sin dañar el bosque y le preguntó si eso era posible. Kang respondió que si se le daba la noche para profundizar en varios textos, podría revisar los materiales de construcción sobrantes y ver si se podría hacer. Rest confiaba en Kang para eso. Al día siguiente, todos estaban afuera de la mansión, y Kang le entregó los planos a Rest, diciendo que parecían coincidir con lo que él había imaginado. Rest estuvo de acuerdo, diciéndole que era justo lo que había imaginado, y ahora podían comenzar la construcción. Rest revisó los planos para ahorrar materiales, y usando su don, se concentró en los cimientos del estribo como primer paso mientras absorbía la tierra. Yuri-kun se preguntó si Rest estaba creando un agujero, a lo que Kang explicó que ahí es donde las habilidades de fabricación de Rest brillarían. Rest comenzó a construir la estructura y Kuroko se maravilló de su habilidad, preguntándole si ya estaba casi listo. Rest negó, explicando que su poder tenía límites, por lo que necesitaría repetir el proceso varias veces. Añadió que había construido tanto como podía por ahora. Terin lo animó, diciendo que lo apoyarían. Agni intervino diciendo que prepararía muchos bocadillos para su descanso. Después de unos minutos, Rest completó una gran estructura y anunció que el estribo estaba terminado. Yuri-kun comentó que pensó que Rest había sido un poco vago al principio, pero cuando era necesario, realmente cumplió. Rest se mostró complacido con el cumplido.
pero Agni señaló que no pensaba que fuera mucho un cumplido. Rest sonrió y dijo que seguirían adelante para completarlo. Luego procedió a construir el puente desde su mansión hasta la aldea, y después de mucho esfuerzo, finalmente estuvo completado. Un hombre llegó con verduras frescas, y a cambio, Agni le ofreció panqueques, preguntándole si quería algunos. El hombre le preguntó a Rest si podía arreglar un caballo que tenía, y Rest accedió a hacerlo. Stria y Van llegaron para encontrarse con ellos, y Rest estuvo feliz de verlos también. Al otro lado, dos hombres observaban el puente, intrigados por su estructura inusual. Un día, mientras Agni le enseñaba a Stria a cocinar, le pidió suavemente que manejara la tarea con cuidado. Stria hizo lo mejor que pudo, pero de repente aplicó demasiada fuerza al saco, lo que causó que se rompiera y derramara todo sobre la cara de Agni. Mortificada, Stria juntó las manos en señal de disculpa, admitiendo que hornear era más difícil de lo que parecía. Agni explicó que los seres de raza bestia eran a menudo el doble de fuertes que los humanos, y que las tareas delicadas podían ser bastante desafiantes para ellos. Stria, desanimada, comentó que a este paso nunca se convertiría en la esposa perfecta para Rest. Agni, intrigada por la idea de la fuerza, tuvo una idea. Sugirió que Stria intentara hacer pan en lugar de pasteles. Stria, insegura, preguntó si Agni realmente creía que podría lograrlo. Agni la tranquilizó, diciendo que hacer pan requería mucho amasado, lo cual podría ser más adecuado para la fuerza de Stria. Stria aceptó con entusiasmo, ansiosa por intentarlo. Le pidió a Agni que le enseñara. Agni asintió y mencionó que prepararía los ingredientes mientras Stria trabajaba. Agni la animó, diciendo que lo estaba haciendo muy bien. Sigue así, dijo, porque a Rest le encanta el pan, así que estoy segura de que estará encantado. Stria sonrió al pensarlo, sintiendo una oleada de determinación. Añadió que con el tiempo mejoraría sus habilidades culinarias y algún día se convertiría en la esposa de Rest. Emocionada por la posibilidad, Stria comenzó a amasar con tanta fuerza que rompió la masa. Agni se rió y comentó que el camino hacia la maestría parecía largo para ella. En ese momento, Terin sugirió que tomaran un descanso y prepararan perfume, ofreciendo un cambio de ritmo. Stria, intrigada, se preguntó cómo sería hacer perfume. Terin mencionó que el perfume era esencial para una cita con un caballero, y mezclar su propio aroma era muy divertido. Stria, emocionada por la idea de una cita con Rest, se sonrojó y dijo que le encantaría aprender a hacer perfume. Después de que Terin creara una fragancia para mostrarle a Stria, esta última comentó que el aroma era simplemente encantador. Terin explicó que había creado una fragancia dulce y refrescante con notas florales, una perfecta para Stria. Luego sugirió que hicieran otra, pidiéndole a Stria que aplastara los pétalos. Mientras Stria trabajaba, se preguntaba qué había inspirado a Terin a crear ese perfume en particular. Terin sonrió y explicó que era una fragancia madura, ideal para una cita con un caballero. El rostro de Stria se sonrojó al imaginar una cita con Rest. Se la imaginó a él diciéndole cuánto había disfrutado su tiempo juntos y luego preguntándole si podían pasar más tiempo, sin querer que el momento terminara. El corazón de Stria latía rápidamente mientras se sumergía en su ensoñación, su rostro se ponía rojo. De repente, se sacudió de sus pensamientos, soltando un pequeño grito. Se sentó junto a un pájaro esponjoso, murmurando para sí misma que lo había hecho otra vez. Fal apareció, notando su angustia, y le preguntó qué sucedía. Stria confesó que era demasiado fuerte y a menudo rompía cosas. Fal, con una sonrisa suave, dijo que eso sonaba como un reto y le preguntó si podría ayudar a llevar la ropa. Stria aceptó, pensando que cargar con las cargas pesadas sería un buen ejercicio para su fuerza. Levantó un gran bulto de ropa para llevarlo afuera, y Fal, impresionada, le agradeció por ahorrarles tanto tiempo. Stria sonrió y la tranquilizó, diciendo que no era un problema en absoluto, y le preguntó qué debía hacer a continuación. Fal le pidió que doblara la ropa. Stria aceptó ayudar, y mientras doblaba, Fal recogió una camisa de Rest y comentó lo suave que se sentía. Intrigada, Stria tomó la camisa e inhaló su aroma justo cuando Rest apareció, quitándose la camisa y comentando que estaba un poco sudada. Stria, avergonzada, se preguntó cómo podía él quitarse la camisa frente a una dama. Mientras doblaba la ropa, Stria accidentalmente rasgó una. Mientras todos se sentaban a disfrutar de las galletas, Stria se disculpó por no ser de mucha ayuda en su entrenamiento para ser una esposa perfecta. Agni, con una sonrisa, la tranquilizó diciendo que en lugar de preocuparse, disfrutaran del pan que Isard había hecho.
Terín estuvo de acuerdo, mencionando que las pruebas de fragancias habían sido lo mejor. Fal, siempre la optimista, agregó que un pequeño rasgón en la camisa no sería un problema y que podrían arreglarlo fácilmente con un poco de fabricación. Justo en ese momento, Rest entró, seguido por Van. Rest preguntó si alguien lo había llamado y comentó que algo olía delicioso. Van, con cara de hambre, mencionó lo hambriento que estaba, viendo las expresiones de todos. Rest preguntó si algo pasaba, y Fal le explicó todo. Rest, con una sonrisa amable, tranquilizó a Estría, diciéndole que todo estaba bien, y que ella era la princesa del reino de Goro, así que estaba perfectamente bien si no sabía cocinar o hacer la colada. Terín, sin embargo, respondió que una doncella querría hacer todo por su amado, como cocinar y hacer la colada, y que la alegría de hacerle feliz era lo que más importaba. Van, escuchando pensativamente, trató de imaginar a su hermana en la misma situación. Fal se burló de él, diciendo que su imaginación se desbordaba y se preguntó en voz alta si alguna vez podría crear herramientas que pudieran resistir la fuerza de Estría. Rest reflexionó sobre las maravillas de las herramientas irrompibles. Agni había mencionado que pronto se quedarían sin ollas y herramientas. Rest respondió que tenía tanto madera como hierro, pero dudaba cuando se trataba de herramientas irrompibles. Justo en ese momento, Kang llegó sugiriendo que el mitil podría funcionar. Rest se preguntó qué era el mitil. Kang explicó que era un mineral precioso, pero no fácilmente obtenible. Van agregó que había oído hablar de él en la aldea subterránea y que el jefe de la aldea podría saber más, así que Rest le preguntó a Estría si podían ir a buscar mitil. Terín bromeó diciendo que sería como una cita, lo que hizo sonrojar a Estría al escuchar eso. Con eso, Rest y Estría se dirigieron a investigar el mitil, mientras su entrenamiento para ser esposa continuaba. Keto estaba llevando la carreta, y Rest le dijo a Estría que disfrutara de esta cita. Ella estuvo de acuerdo con él, y recordaron que Van le había dicho a Terín que no iría a una cita con ellos, sino que ayudaría a Terín y a los demás. Terín había mencionado que tener más personas haría el trabajo más fácil. Van sugirió llamar a la bestia sagrada, pero Agni se negó. Tras recordar esto, Estría le recordó a Rest que Agni incluso había enviado la caja de almuerzo y ayudado un poco. Fal agregó que ella los atendería durante el día, asegurándose de que no hubiera interrupciones en la cita. Rest mencionó que estaba deseando que llegara el momento, pero se preguntaba por qué Keto estaba en una cita tan encantadora. Keto respondió recordándoles que su objetivo principal era investigar el mitil. Rest le dijo que llamarlo investigación era un poco exagerado, solo necesitaban suficiente mitil para hacer algo resistente. Kang luego preguntó si sabía el valor de una sola placa de plata de mitil. Una familia de 4 personas podría vivir cómodamente durante un mes con ella. Explicó más sobre el mitil y mencionó que si lo encontraban, sería un recurso valioso para la isla. Pensando en el futuro de la isla, enfatizó la importancia de asegurar los recursos. Justo entonces, Rest interrumpió comentando lo sabrosos que se veían los bocadillos. Kang llamó su nombre, y Rest respondió que lo entendía. Llegaron a la aldea subterránea para encontrarse con Kuroko y su padre. Cuando le preguntaron al padre de Kuroko sobre el mitil, explicó que algo que se parecía al mitil había sido descubierto durante la exploración de una cueva en la bahía. Al escuchar esto, decidieron dirigirse al lugar. El mitil era un mineral que absorbía magia, lo que lo hacía perfecto para mantener a las criaturas mágicas alejadas. Sin embargo, para los semielfos de la aldea, esto significaba que no podían usar magia mientras estuvieran cerca de él. A pesar de esto, dijeron que no había problema en extraerlo. Se adentraron en la cueva, y Rest mencionó que era la primera vez que estaba allí, sintiendo que era una prueba de valentía. Estría se preguntó a qué se refería. Rest explicó que en su dominio había una tienda que permitía a los invitados experimentar la oscuridad, donde serían asustados por fantasmas mágicos. Estría se emocionó al escuchar esto, y justo en ese momento, Fal la sorprendió, y le preguntó si la había asustado demasiado. Rest luego le preguntó a Estría si quería tomar su mano, ya que la cueva estaba oscura. Ella aceptó, y mientras caminaban de la mano, le preguntó si la estaba sujetando lo suficientemente fuerte. Rest la tranquilizó, diciéndole que estaba bien así. En ese momento, Kang llamó a Rest preguntándole sobre sus días en la escuela y sus novias. Rest respondió que había tenido muchas novias. Kang comentó que Rest era diferente a Burgess.
Rest se rió y dijo que su hermano era el caballero perfecto. Fal mencionó que Rest era muy popular, y Rest respondió que era algo como con Claren y todos esos, y se preguntó quién más estaba involucrado. Fal preguntó si todos lo perseguían. Kang comentó que no valía la pena mencionarlo, pero Stria dijo que ella también era noble, así que no era extraño. Añadió que le encantaría escuchar más sobre eso mientras sostenía la mano de Rest. Él mencionó que ya le empezaba a doler la mano. Ella se disculpó, diciendo que había resbalado. Rest sugirió que disfrutaran de la exploración mientras estaban en ello. Continuaron adelante, y Kang explicó que cuando los semielfos llegaron por primera vez, excavaron desde la bahía y expandieron la zona, pero el área fue abandonada debido a los hechizos fallidos. Los hechizos de minería fracasaron debido al mitil y las rocas. Rest sugirió que lo intentaran usando su habilidad de fabricación. Absorbió el mitil, diciendo que lo había absorbido todo. Kang explicó que esto era posible porque la habilidad era un regalo divino. Mientras Rest revisaba su inventario, encontró el mitil junto con algo de tierra y rocas. Stria comentó que era impresionante. Rest le agradeció, y justo en ese momento, Fal gritó, diciéndole que parecía que la cueva continuaba más allá del agujero. Rest estuvo de acuerdo, diciendo que era cierto, así que decidieron explorar más a fondo. Todos siguieron adelante y pronto descubrieron una gran cantidad de tazas y platos. Se preguntaron por qué los mantenían allí. Kang especuló que podría ser una aleación de mitil. Rest se preguntó si alguien vivía allí. Supusieron que podría ser un topo. Justo en ese momento, Tenny vio a alguien adelante que incluso tenía barba. Rest se dio la vuelta para correr, instando a todos a seguirlo. Kang escuchó un idioma extraño y luego la persona barbuda usó su pierna para hacer un sonido, lo que hizo que la persona con la azada se detuviera. Rest se preguntó qué era eso. La persona barbuda luego usó su pierna para hacer un sonido también. Kang se preguntó si era el lenguaje enano y explicó que era un saludo y que un viejo compañero de aventuras le había enseñado un poco, aunque no era fluido, creía que logró transmitir el mensaje de que no eran enemigos. Rest vio un plato roto y se preguntó si el hombre estaba enojado porque era su hogar y lo había dañado cuando absorbió el mitil. El hombre levantó el plato roto y Rest lo restauró con su habilidad de fabricación. El hombre se puso muy feliz con ello y Rest comentó que no entendía bien, pero que si ya no estaba enojado, eso era bueno. Entonces alguien llamó al enano, esperando algo. Rest notó una estatua de mitil y se dio cuenta de que los enanos estaban fabricando hadas. Cada enano tenía un mentor y se convertía en maestro replicando la escultura en mitil. Stria mencionó que los enanos querían que Rest lo hiciera. Kang se preguntó qué significaba eso. Rest preguntó si realmente podía hacer algo así. Kang sugirió que podrían usarlo como excusa para tomar el mitil absorbido. Rest estuvo de acuerdo con el plan. Luego explicaron todo a Kuroko y su padre. Kuroko se emocionó cuando se enteró de que había enanos bajo tierra. Su padre comentó que los enanos habían estado allí más tiempo que ellos. Kang explicó que los enanos generalmente no se asentaban en un solo lugar de inmediato, lo que era evidencia de una veta de mitil en la zona. Rest luego hizo algo para Stria. Cuando se lo entregó, ella se puso feliz pensando que podría evitar romperlo. Sin embargo, lo dobló, lo que sorprendió tanto a Agni como a Terin. Kang entendió algo y Rest le preguntó qué quería decir. Ka explicó que lo que Rest había hecho no era una aleación de mitil, su habilidad de fabricación había separado el hierro y otros elementos de la aleación de mitil, purificándolos y dejando solo el mitil de alta pureza. Ella se maravilló de lo increíble que era eso. Rest preguntó si eso era realmente cierto. Kang dijo que con los recursos de la isla y el poder de Rest, podrían intercambiar mitil de alta calidad y mejorar los recursos de Kal. Rest admitió que no estaba muy entusiasmado con la idea. Fal observó que su reacción fue tibia. Mencionó que, aunque este lugar fuera una mina de mitil, no podrían extraerlo a menos que convencieran a los enanos. Alguien más comentó que si fueran enanos, se lo tomarían con calma. Otra persona añadió que era lo mismo que la actitud de Rest. Terin estaba arrancando los pétalos de una flor, murmurando para sí misma si le gustaba o no. Finalmente, llegó al último pétalo, lo que simbolizaba que le gustaba. Fal no pudo entender sus acciones, así que le preguntó a Agni qué le había pasado a Terin. Justo entonces, los demás llamaron a Terin pidiéndole que preparara un té. Terin no les respondió, y cuando la llamaron de nuevo, Fal intervino, ofreciendo preparar el té ella misma. Le agradeció a Fal y, mientras ella iba a preparar el té, le preguntó a Agni qué había pasado con Terin.
Agni explicó que la noche anterior, cuando Terín había salido a recoger hierbas, algo inusual había ocurrido. Mientras buscaba, Terín vio a alguien y se escondió detrás de unos arbustos para observarlo. Luego se acercó a él, se presentó y le preguntó cuál era su nombre. Él le pidió que le hiciera un favor y olvidara todo lo que había visto, que pensara en ello como un mal sueño y lo olvidara, diciendo que nunca deberían volver a encontrarse.